Esto es de Dios para ti. Vamos a leer en el libro de Gálatas. La iglesia del Señor se distinguió en el libro de Hechos porque la iglesia fue llena del poder de Dios. Y el poder de Dios es lo único, como oramos ahorita, es lo que puede transformar al drogadicto. El poder de Dios es el que puede transformar. Porque el poder de Dios trae una palabra y se manifiesta. El poder de Dios es lo único que puede hacer que todo lo que nosotros anhelamos y hay un crecimiento. Porque la Biblia dice que cuando el Espíritu de Dios venía sobre los profetas y le daban una palabra, Dios le decía: ve, úngeme a David por rey, y David era rey. Dios le decía al profeta Elías: ve, úngeme a Eliseo por profeta, y fue profeta. Le dijo: ve, me vas a ungir a Sael por rey de Siria, y fue rey de Siria. Me vas a ungir a Jehú por rey de Israel, y Jehú fue rey de Israel. Y cada palabra venía por revelación del Espíritu. Y esto es lo que puede transformar. Y en el libro de Hechos encontramos este recorrido de que los discípulos esperaron cuando Jesús se fue a los cielos. Y Jesús le dice: esperen ahí. Y dice la Escritura que descendió sobre ellos el Espíritu Santo. Pero ellos no solamente ese día cuando hablaron en lengua simplemente recibieron el Espíritu, sino que después fueron llenos. La Biblia dice que más adelante en el capítulo 4, ellos eran llenos del poder de Dios. Era algo de lo que hablaba el domingo, también llenos. Porque es que un vaso vacío no tiene nada que dar. Necesitamos ser llenos del poder de Dios. Ahora, nosotros somos un vaso y podemos estar llenos de dos cosas. Y esto es lo que vamos a compartir esta mañana. De dos cosas podemos estar llenos. O si quiere llenarse de la carne o quiere llenarse del Espíritu. Esa es la palabra para hoy. Entonces vamos a leer en el libro de Gálatas, capítulo 5, del verso 16 en adelante. Leo la Sagrada Escritura. Amén. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgía y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Mire aquí un claro ejemplo que el apóstol Pablo nos habla en el libro de Gálatas. Es que él empieza hablando de lo que es importante en nuestra vida. O tú vives en la carne o vives en el Espíritu. Y empieza a poner ejemplos de lo que es la carne y lo que es el Espíritu. Mire, la carne se opone directamente a lo espiritual. Esto es lo espiritual. El no venir, el no congregarse, el no cantar, el no leer la Biblia. Cuando nosotros empezamos que ya yo paso un día, no leo la Biblia, dos días, hasta una semana, la carne me está ganando y yo no me doy cuenta. Porque el deseo de la carne es contra. Entonces, como yo quiero ver lo espiritual, voy a leer la Biblia. Pero ya resulta que cuando me la voy a leer, me cayeron los sueños más grandes. Me vinieron a dar en el trabajo que menos esperaba. Se presentó una noticia y yo no me estoy dando cuenta que la carne me está tomando posición. Ya no hay deseo. Bueno, iba a orar y en la hora de la oración se me presentó un inconveniente. O sea, no nos damos cuenta porque esperamos que es como que el diablo te diga: tú no vas a leer. No, él va a poner trampa, y una de esas trampas es el deseo del corazón, o sea, la carne. No hay ganas de leer, no hay ganas de orar, y eso es uno de los motivos que usted debe darse cuenta que la carne está creciendo. Yo le decía a alguien un día, cuando uno está peleando mucho y ve que se está viendo con el otro, cada vez discutiendo con este y con el otro, tiene que revisarse, porque la carne está tomando lugar, no el Espíritu.
Porque dice que la ira, la contienda, los celos, la envidia son frutos de la carne. O sea que yo sembré el palito de guayaba y digo, ve, ya tiene guayaba. ¿Esos son frutos de qué? De la guayaba que sembré. O sea que no dio no dio el fruto mañana. No. Y no nos damos cuenta que el no venir, que no buscar de Dios, que no orar, no es un fruto de hoy. Es un fruto que ya viene creciendo y no nos estamos dando cuenta. No nos estamos dando cuenta que la carne está tomando lugar en mi vida y yo no quiero nada saber de la escuela dominical, yo no quiero saber nada que tenga que ver con Dios. Pero la carne, mis deseos se están levantando. El televisor, el internet, las modas de este mundo, los placeres que nos brindan, los deleites vanagloriosos se están levantando, porque ella dice aquí, finalizando, dice que los deseos de la carne de uno se empiezan a jalar. O sea, estoy mirando y ahí veo la frutica ya de guayaba y ya puedo decirle a mi compañero, mira, ¿te acuerdas que sembramos aquel? Ya tiene guayaba, ve a buscarte unas cuantas. Lo que está sembrando, pero cuando tú le siembras ayuno, oración, cuando tú le siembras palabra, ella se tiene que sujetar, porque ella se opone una a la otra. Mira, yo escuchaba a alguien que decía que dentro de ti hay una guerra constantemente, el yo tuyo y el yo del espíritu. Aquí adentro de ti hay una batalla todo el tiempo, a que quiero leer la Biblia, a que no quiero, a que quiero pasar tiempo en la televisión y a que no quiero. Pero resulta y pasa que es como dos animalitos creciendo y a cuál le echo comida. Si tengo un criadero de pollo y le echo comida a este grupo que tengo aquí, no le echo mucha comida a estos van a crecer. Incluso estos tienen más fuerza que estos, pesan más, los van a comprar más rápido. Entonces, ¿a qué le estás echando tú? ¿A qué tú estás llenando tu vaso? Dime de qué estás llenando tu vaso para que le des a otro. Y manifiestas son, o sea, no se pueden esconder. Hablaba con Luis estas palabras. Manifiestas son las obras de la carne, porque no se pueden esconder, Luis. La persona que anda en lo carnal va a hablar puro carnal. Todo el tiempo es pura tristeza, todo el tiempo es puro dolor, todo el tiempo es creer que Dios no lo puede hacer, todo el tiempo es cabizbajo. No. Esas son las obras de la carne porque manifiesta, o sea, se manifiestan porque tú no las puedes detener. Por eso es muy triste ver un hermano que vive en pelea el uno con el otro. Es muy triste ver que un hombre de Dios o una mujer de Dios, voy a hablar aquí de hombre porque habemos hombres, ¿verdad? Que un hombre de Dios esté metido todo el tiempo en contienda con este vecino, con el otro vecino, con el otro vecino. Ahora, ¿son los tres vecinos o soy yo? Yo no estoy diciendo que nadie se va a levantar contra ti, sí. Y tienes que dejar, porque hay que dejar a los Simeí. Simeí era un hombre que cuando David al Salón le quería robar el trono, Simeí era un hombre que le daba piedra, dice que le lanzaba piedra y le decía, todo esto te ha venido porque tú viste un mal rey, tú has sido malo. Y Joás se iba a levantar, el general que tenía David se iba a levantar y iba a mochar la cabeza a Simeí. Y David le dijo, no lo haga, porque si se levantó contra mí, uno de mis entrañas, cuánto más que Dios le ha permitido, escuche bien lo que dijo David, Dios le ha permitido que se levante contra mí. Y dice que iba por el camino y Simeí le seguía tirando piedra. Yo no sé si era anoche que yo me acostaba pensando eso, esta mañana, no recuerdo bien, creo que era ayer, que hay Simeí que tienen que atacar nuestra vida, pero hay que dejar que tiren piedra. Porque Jehová por algo dejó que tire piedra a mi vida. Tirar piedra es ¿qué representaba tirar piedra? Cuando aquella mujer cometió el adulterio, aquellos hombres que iban aquí a apedrearla. Apedrearla es insultarte, es echarte en cara muchas cosas. Pero ¿sabe qué pasa? Que cuando tú tienes a Jesús, las piedras no pegan, gloria sea al Señor. Porque aquella mujer, aunque cometió un adulterio, sabe que las piedras no pudieron pegarle. Y habían cantidades de piedras listas en las manos para darle, y no pudieron. Y Dios permitió que este hombre le tirara piedra, le tiraba insulto a David. Y Joás, que era un hombre tan tremendo asesino, porque Jehová no tuvo misericordia y le cortó la cabeza a Abner, el general de Saúl. Y esto no le agradó a David, tanto que David le encarga a Salomón que lo mate, porque Abner, que era general, Joás se levantó contra él. Bueno, esta es otra historia, ¿verdad? Pero quería hablarles un poquito, es que nosotros debemos resistir cosas para poder andar en lo espiritual.
Amén. O sea, para poder resistir y andar en lo sobrenatural, nosotros debemos de dejar a un lado, ¿verdad? Que si me agredieron, yo bajé la cabeza. Mire, muchas veces si nos roban, yo lo puedo decir, tengo que agachar la cabeza con dolor y llorar delante de Dios porque me robaron. Y seguir hablándole a la persona. Y hacerme la idea de que fue para bien. Y es para bien. Lo que quiero hablar es que seamos llenados, ¿verdad? Si estoy lleno de ira, ¿qué voy a dar? Ira. Pero si estoy lleno de palabra, yo doy palabra. Si estoy lleno de oración, yo doy oración. Y mira lo que la Escritura sigue diciendo aquí. Mire este verso, que termina el 22, cómo termina diciendo. Que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y yo hablé un día aquí, una cosa es la salvación y una cosa es el reino de Dios. ¿Qué dijo Jesús? Si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, quiere decir que ha venido el reino de Dios a la tierra. Para que el reino de Dios se manifieste y tú tengas poder de Dios, estas cosas no pueden existir en ti. Porque tales cosas, oiga bien, los que practican, es que no es que se les salió, Luis, es que ya lo practican. Porque la Biblia dice, iraos, pero no pequéis. Sí, nos miramos, pero no lo practico. Esta es la diferencia del pecador y el pecado. Nosotros somos pecadores, pero no practico el pecado. Vivir en todo el tiempo es practicar. O sea, por eso le dije, si son 2 o 3 que usted se está agarrando, usted está practicando. Practicando es una sucesión de algo. Amén. Practicar es sucesión de hacer algo continuamente. Por ejemplo, yo practico leer la Biblia, eso es una práctica espiritual. Pero yo practico discutir, es una práctica de la obra de la carne, no una práctica de la obra del Espíritu. ¿Me entienden? Por eso dice que los que practican tales cosas no heredarán. O sea, Luis, que a veces nos vamos a ver en momentos de circunstancias así, de enfrentamiento, de celo, de contienda, pero no lo practico. No lo practico porque dice la Biblia, los que practican, o sea, los que lo vienen haciendo diariamente, no heredan el reino del cielo y no pueden ver la manifestación del poder de Dios, no pueden obrar en milagros, no pueden obrar en lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Ahora, el apóstol Pablo dijo que nosotros somos templos del Espíritu Santo. Ahora yo soy una casa. Un templo puede ser una casa. Soy una casa, imagínese su casa patas para arriba. Una cosa tirada, otra cosa no. Ahora usted se imagina nosotros como templo y teniendo malas palabras, teniendo mentiras, teniendo adulterio, fornicación, celos, envidia, chisme, contienda, todas estas obras que están diciendo aquí. Dime qué templo eres. ¿Qué vaso eres para que Dios te use? Ahí no puede morar el Espíritu Santo. Ahí no mora el Espíritu. No puede morar. Porque Él necesita donde usted y yo seamos limpiados. Y esto es lo que nos hace andar lo sobrenatural. Esto es lo que nos da el deseo de estar aquí apasionados. Por eso estamos aquí. Por eso venimos, no importa si 2 o 3 vinimos, por eso teníamos deseo de buscarle, por eso nos apartamos un lugar a orar, por eso nos levantamos en las mañanas, por eso vamos y leemos la Biblia, por el deseo de buscar lo espiritual y ser llenados de Él.